por este día. We pray that you would bless the rest of this class. Te pedimos que bendigas esta clase. Help us work on the whiteboard more clearly. Ayúdanos a escribir en la pizarra de una forma más clara And speak clearly, Lord. y hablar de forma We clara, Thank you for Señor. your presence. Gracias por tu presencia. In Jesus' name we En el nombre pray. de Jesús oramos. Amen. Amén. Okay. Now, it says in 1 week, Bien, nos quedamos en que dice que en una semana, at 7 years, great tribulation. los 7 años de la gran tribulación, And if you just read these scriptures down, please. y si lees estas escrituras, Daniel chapter 7, verse 25. Daniel 7:25, 7:25 of Daniel, Daniel 7:25 and Revelation 13:5, y Apocalipsis 13:5. and Jeremiah 30, verse 7. También Jeremías 37 And Matthew 24:15. y Mateo 24:15. It refers to the same time span. Se refiere al mismo periodo de tiempo. One says 42 months. Uno dice 42 meses, The other one says 3.5 years. el otro dice 3 años y medio, Another one says 1 week. Time, el otro dice tiempo, times, tiempos and half a time. y medio tiempo, Time, tiempo, times, and tiempos half a time. y medio tiempo. All three expressions are 3.5 years. Todas estas expresiones hablan de 3 años y medio. Now, please go with me to 2 Thessalonians chapter 2 Ahora acompáñenme a 2 Tesalonicenses 2 and read, please, verse 3 and 4. versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. The Antichrist sits in the temple of God in the future. El anticristo se sentará en el templo de Dios en el futuro, Abomination of desolation. la abominación desoladora. While Antiochus Epiphanes Y Antíoco Epífanes, in 168 BC, en el año 168 antes de Cristo, he erected an altar of Zeus on the altar of burnt offering. él edificó un altar al dios Zeus en el lugar del altar de la ofrenda. And also sacrificed the pig on the altar. Además, sacrificó un cerdo en el altar. So he was the historical fulfillment, Entonces, partial fulfillment of that prophecy. entonces este es un cumplimiento histórico parcial de aquella profecía. And also there will be a complete fulfillment in the person of the Antichrist. Además va a haber se va a cumplir completamente esta profecía con la persona del anticristo, When he sits in the temple and he demands worship. cuando él entre al templo y demande adoración a sí mismo. Now, what is the first 3.5 years? Ahora, ¿de qué se tratan estos 3 años y medio? Este primer periodo de 3 años y medio. It's going to be a false peace, the period of false peace. Va a ser lo que se llama el periodo de paz falsa. We can't really talk about it in details, but the Antichrist will be a world governor who arranges world peace. No podemos hablar muy en detalle de este tiempo, pero sabemos que el anticristo va a venir y va a ofrecer
paz falsa in the whole world. en todo el mundo. And he would be the man who makes it. World peace. Y él va a ser el hombre que va a decir, hay paz en el mundo. And that's already the first 3.5 years of the Great Tribulation. Eso es al principio del primer periodo de 3 años y medio de la tribulación. And now he demands worship. Y ahora aquí él demanda adoración. And whoever doesn't worship him, he's going to kill. Y el que no lo adore lo van a matar. That's the person of the Antichrist. Esa es la persona del anticristo. Being obvious. Cuando él se va a manifestar obviamente. It's the man of sin, El hombre de pecado, son of perdition. el hijo de perdición. But, Sin embargo, verse 7, en el verso 7, the mystery of the lawlessness is already at work. el misterio de la iniquidad ya está en acción. Right now, Ahora mismo, John says Juan dice that many antichrists have gone out. que han salido muchos anticristos, Anti-Christian spirit. un espíritu anticristiano. But they are not the person of the Antichrist. Pero estas personas no son la personificación del anticristo. They are like the Antichrist, but they are not the Antichrist. Ellos tienen el espíritu del anticristo, pero no son el anticristo. Now read on, please, with me, in verse 8 and 9. Ahora leamos los versos 8 y 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. So, Jesus comes back in the end of the 7-year Great Tribulation. Entonces Jesús regresa al final del periodo de 7 años de la tribulación, Antichrist is taken out. donde el anticristo es eliminado. Now, can somebody tell me what chapter is it in the book of Revelation? ¿Alguien me puede decir en qué capítulo de Apocalipsis está esto? You studied it. Lo estudiaron, ¿no? Christ comes back in Revelation, what? Cristo viene en Apocalipsis, ¿qué? 19. 19. 19, yeah. 19. Christ comes back. Cristo vuelve. Okay. Now come with me to Revelation 12, please. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 12. 12. Half of the Great Tribulation period, 3.5 years, A la mitad del periodo de la tribulación, los primeros 3 años y medio, also indicated in days, que también se indican con días, in 12:6 of, en Apocalipsis 12:6 and in verse 7, y en el verso 7, a war broke out in heaven. hubo una gran batalla en el cielo. Michael and his angels fought the dragon, and the dragon and his angels fought. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, But y they- luchaban el dragón y sus ángeles. They didn't prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. So they were kicked out, Lucifer and his demons. Entonces Lucero y sus demonios fueron arrojados fuera. Isaiah 14, Isaías 14, Ezekiel 28. Ezequiel 28. Jesus said, I've seen Satan fall down like lightning. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. That happened. Y sucedió. So where is Satan now and his demons? Entonces, ¿dónde están ahora Satanás y sus demonios? Right now, where are they? Ahora mismo, ¿en dónde se encuentran? Okay, they are in the atmosphere. Ellos están en la atmósfera. Ephesians chapter 1, Efesios 1, Ephesians chapter 2, verse 2, Efesios 2:2, Ephesians 6:12. Efesios 6:12. Spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Spiritual hosts
hordas espirituales in heavenly places. en los lugares celestes, en las regiones celestes. And Satan is the prince of the power of the air. Y Satanás es el príncipe de la potestad del aire. In the air, in the atmosphere. En el aire, en la atmósfera, Not in the heaven, no en el cielo, but in the atmosphere. sino en la atmósfera, Right now. ahora mismo. But Sin embargo, during the Great Tribulation period, durante el periodo de la gran tribulación, in verse 9, en el verso the 9, great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil, Satan, who deceives the whole world, and he was cast to the earth. y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, And his angels were cast out with him. y sus ángeles fueron arrojados con él. In verse 11, En el verso 11, verse 12. disculpen, en el verso 12, Rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. So there are Christians that believe that the church will go through the tribulation period, but they are wrong. Hay cristianos que piensan que la iglesia va a atravesar el periodo de la tribulación, That's a pero mistake. ellos están equivocados. Eso es un error, Because we are taught in the scriptures, the Por- Christians, porque las escrituras nos dicen, nos enseñan that our enemy is in the atmosphere. que el enemigo está en la atmósfera, It's in the atmosphere. está en la atmósfera. And Satan will come down to the earth. Y Satanás va a descender a la tierra, To the earth. a la In tierra, the future, en el futuro. we are not going to be here for that. Nosotros no vamos a estar aquí cuando eso suceda. Our enemy is in the atmosphere. Nuestro enemigo está en la atmósfera. He will come down in the middle of the Great Tribulation period. Él va a descender en medio del periodo de la gran Now, tribulación. please read 13 verse 2. Ahora, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. And in verses 4, 5, and 6. Ahora, los versos del 4 al 6. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. This is happening. This is going to happen. Esto va a ocurrir. He would demand worship, the Antichrist. El anticristo va a demandar adoración. In verse 11, En el verso 11, there is the false prophet, este es el falso profeta. and then verse 12, Y en el verso 12, the Antichrist. el anticristo. There are two beasts. Aquí hay dos bestias. There is the beast that comes from the sea, that's the Antichrist. Una es la bestia que emerge del mar, The Antichrist, the sea actually represents nations. que es el anticristo. Y el mar en realidad representa a las naciones. The Antichrist will be probably a non-Jew. He will be a Gentile. El anticristo muy probablemente no va a ser judío, sino un gentil. A Gentile.
un gentil, like Antiochus. He Como was a- a Gentile. como Antíoco, que era un gentil, Somebody who would go against the Jewish customs. alguien que se va a oponer a las costumbres judías. And so there is the Antichrist and the false prophet, and the devil himself, Satan, who gives his power to the Antichrist. Entonces, aquí habla del falso profeta, del anticristo y del diablo mismo que le da el poder al anticristo. Now, let's go back to chapter 10 of the book of Daniel. Ahora volvamos a Daniel 10. In this chapter, we see that Gabriel, the angel, is also sent again to Daniel. En este capítulo vemos que Dios envía a Gabriel otra vez a Daniel. In verse 9, he was in deep sleep. En el verso 9, él estaba en un sueño profundo. In verse 11, O Daniel, man greatly beloved. En el verso 11, me dijo, Daniel, varón muy amado. Now look at verse 12. Ahora mira el verso 12. So maybe you can read it. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. I came because you prayed. Yo vine porque tú oraste, Daniel, Daniel, because you set your face to seek God. porque dispusiste tu rostro para buscar a Dios. God sent me, Gabriel, Dios me envió a mí, el ángel Gabriel, because you prayed. porque tú oraste. Do you think that God is listening to our prayers? ¿Tú crees que Dios escucha nuestras oraciones? Do you think our prayers matter? ¿Crees que nuestras oraciones importan? Oh, God, please, blah, 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 amen. Por favor, amén. No. No, Our prayers matter to God. nuestras oraciones sí le importan a Dios. And He listens and He sends His angels. Y Él oye y envía a sus ángeles. And look at this chapter, what a demonic warfare there is when Ahora, it comes to understanding the scriptures. mira en este capítulo qué tal guerra espiritual demoníaca hay cuando se trata de entender las escrituras. Oh yeah. Bible college, Instituto bíblico, students, estudiantes, you will see this chapter ustedes van a ver este capítulo that there is a spiritual warfare en donde hay guerra espiritual directed against the Bible college students. que se levanta en contra de los estudiantes del instituto So bíblico that they would quit, para que se rindan not continue the Bible college. y no continúen en el That instituto they bíblico, wouldn't understand biblical truth. para que no entiendan la verdad bíblica. Now in chapter 10, El capítulo 10, Gabriel says, I came because you prayed. Gabriel le dice a Daniel, yo vine porque tú oraste And I was sent so that I can explain the scriptures to you, the revelation. y fui enviado para poder explicarte la revelación. Verse 13, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. En el verso 13, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso. Demons in the atmosphere Demonios en la atmósfera hindered the angel of God que estorbaron al ángel de Dios so that he couldn't explain the scriptures. para que no vaya a explicarle las The escrituras, revelation. la revelación. Oh, pastor, you over-exaggerate this. Oh, pastor, You tú estás exaggerate. exagerando, demasiado estás exagerando. 1 Timothy 4:1. Primera a Timoteo 4:1. Latter days, demonic doctrines. En los postreros días habrán doctrinas de demonios. 2 Timothy 2, Segunda a Timoteo 2, verse 2. verso 2. Discipleship. El discipulado. Verse 10, discipleship. En el verso 10, el discipulado. And also 2 Timothy 3, También segunda a Timoteo 3, warfare. guerra. Discipleship and warfare, hand in hand. Discipulado y guerra, mano a mano.
discipleship, Bible college, and spiritual warfare hand in hand. Discipulado, instituto bíblico y guerra espiritual mano a mano. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Wow. But it says in verse 18 that the angel touched Daniel and he was strengthened. Y dice en el verso 18 que el ángel tocó a Daniel y fue fortalecido. The angels ministered to Jesus Los ángeles ministraron a Jesús when he was in his battle. cuando él estuvo en su batalla. God sends his angels to strengthen us Dios envía a sus ángeles para fortalecernos, because we don't have what it takes. porque nosotros no tenemos lo que se requiere. We cannot fulfill our callings. No podemos cumplir con nuestros llamados. We don't have the strength, we don't have the faithfulness, No tenemos la fe ni la fidelidad. we don't have the strength, we don't have the love, the motivation, No, nothing. no tenemos la fuerza, ni el amor, ni la motivación, But God, his spirit in us, and he also sends his angels. sino que es Dios el que nos llena y envía a sus ángeles. So, he says in verse 20, En el verso 20 dice: do you know why I have come to you? ¿Sabes por qué he venido a ti? Now I must return to fight the prince of Persia, Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe And de I have Persia. gone forth indeed, the prince of Greece will come. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Spiritual warfare. Guerra espiritual. But I will tell you what is noted in the scripture of truth. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. No one upholds me against these except Michael, your prince. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. And before he goes into chapter 11, Y antes de entrar al capítulo 11, which will give us more details on these two dynasties, donde se nos da más detalles acerca de estas dinastías and the person of Antiochus Epiphanes y el personaje Antíoco Epífanes and the Antichrist, y también el anticristo, there is a whole chapter on demonic warfare. hay un capítulo entero que habla de guerra demoníaca, Talking about Gabriel, the messenger of God, hablando de Gabriel, el mensajero de prince of Dios, Persia, el príncipe de prince Persia, of Greece, el príncipe de Grecia, and he says, Michael, your prince. y además Your prince. Miguel, vuestro príncipe. Michael is the protecting angel of Israel. Miguel es el ángel protector de Israel. Daniel 12:1. Daniel 12:1. There is like chief angels involved in a spiritual warfare when it comes to revelation. Hay una serie de ángeles, líderes que participan en la guerra espiritual. Aquí también en Apocalipsis 12. So that the man of God could understand the scriptures. Entonces el hombre de Dios pudo entender las escrituras. Demonic warfare. Guerra demoníaca. Chapter 11. El capítulo 11, So he says, now we are in the first year of Darius. verso 1. Aquí estamos en el año primero de Darío. Verse 3. El There ver- will be 3 more kings will arise in Persia. En el verso 3 se levantará más reyes en Persia. So he steps back and he speaks about the second empire here. Entonces aquí está hablando del segundo imperio. And in verse 3, then a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion and do according to his will. El verso 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. He shall arise, his kingdom shall be broken up and divided toward the 4 winds of heaven. Pero cuando se haya levantado,
su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Oh, look at the board. Ahora miren a la pizarra. 4 winds of heaven. 4 vientos. Whose kingdom was divided into 4? ¿A qué rey se le dividió su reino en 4? I still I still can't pronounce his name in Spanish. Aún no puedo pronunciar su nombre en castellano. Alejandro Magno? Okay, Alejandro Magno. Oh, sure. Spanish. Estoy sudando, dice. So that's Greece. Entonces está hablando de In Grecia. verse 5, the kingdom that's divided into 4. En el verso 5 ya se han dividido los reinos o el reino en 4. Now, but there is also the king of the south. Y aquí se habla del rey del sur. Remember, of the 4, there are 2 that become very dominant. Recuerdan que dijimos que de los 4, 2 de ellos se hicieron dominantes. South and north. El norte y el sur. 6 rulers in the north and 6 rulers in the south and 8 in the north. 6 reyes en el sur y 8 en el norte. There is rivalry. Hubo una rivalidad entre estos reinos. I have all these names. What verse refers to what exact ruler? Yo tengo aquí apuntados todos los versos en los que se refiere a cada rey. In these verses, from verse 5, en estos versos, desde el verso 5 all the way to the end of the chapter. hasta el final del capítulo. But we don't have the time to go into it verse by verse. Pero no tenemos tiempo para ir por este capítulo verso por verso. Northern kingdom is the Seleucids, El reino del norte son los and Seleucidas Ptolemaic is the south. y los Ptolomeos son los del sur. And so they have a fight between these 2 dynasties. Entonces hubo una rivalidad entre estas dos dinastías. Okay, so verse verse 25 in Daniel 11, El verso 25 de Daniel 11 we'll start talking about the last emperor, the last ruler in this dynasty, the Seleucid es dynasty, donde se habla del último emperador Seleucida, Antiocho IV Epiphanes. es decir, Antíoco IV Epífanes. He shall stir up his power and his courage against the king of the south. Que despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. So he goes, south is Egypt. Entonces él va al sur, o sea, a Egipto. This is 170 BC. Esto es en el año 120, No, 170. 170 antes de Cristo. He defeats the Egyptians, but he cannot take all Egypt. Y él derrota a los egipcios, pero no puede ocupar Egipto, He goes apoderarse de Egipto. from north to the south, Entonces viaja del norte al sur, and then on the way back, he goes through Israel and he vents his anger on the land. y en su camino de regreso al norte pasa por Israel, y ahí es donde manifiesta su ira. Egypt is down low here, Egipto estaría aquí abajo and here is Syria. y Siria aquí. This is north and this is Esto south. es norte y esto sería sur. Yes, the northern kingdom is Syria and the southern is Egypt. Porque el reino del norte es Siria y el del sur es Egipto. And 2 years later, in 168, Y 2 años después, en el 168 antes de Cristo, he will go again against Egypt. él volvió a atacar a Egipto. And that's verse 29. Eso está en el verso 29. Appointed time he shall return and go toward the south.
Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Now, a Syrian king against Egypt, Entonces el rey sirio contra el egipcio, and he is ready to take it. y él está listo para tomarla. Woo! Yeah. But there is something happening. Pero algo sucedió. But this time the Roman Empire Durante este tiempo el imperio romano became very, very strong. se estaba volviendo muy pero muy fuerte. And the Roman Senate sends him a letter. Y el senador romano le envía una carta. And the messenger gives him the letter. Y el mensajero le da la carta. This came from, what's the stamp? The Roman Senate. Esto vino ¿de dónde? Del Senado romano. And they don't want you to go against Egypt. Y ellos dicen que no quieren que ataques Egipto. You wanna mess with the Roman. You don't wanna mess with the Roman. No quieres meterte con los romanos, ¿no? Right? And so Antiochus Epiphanes said, let me just think about it. Entonces Antíoco Epífanes dice, déjame pensarlo. Because if he says, no, I'm going to go against Egypt, then he has to go against the Romans as well. Porque si él dice, bueno, me meto con todo contra Egipto, entonces va a tener que pelear contra los romanos. And it was a humiliating experience for Antiochus. Y aquella fue una experiencia humillante para Antíoco. Because when he asked for time to consider, Porque cuando él pidió tiempo para pensarlo, messenger drew a circle around him. el mensajero dibujó un círculo a su alrededor. And you can't leave that circle before you give me your answer. Y le dijo, no puedes salir de ese círculo hasta que me des tu respuesta. He became very frustrated. Y él se frustró tanto. And he went and he said, okay, I'm not going to attack Egypt again. Y dijo, bueno, ya no voy a atacar Egipto pues. But this time when he went through the Holy Land, the glorious land, Pero esta vez se fue a la Tierra Santa he went nuts. y enloqueció con todo. 168 El 168 antes de Cristo. he went through Israel and he killed a lot of people. Fue a Israel y mató un montón de gente. And that's when he presented the altar of Zeus, the image of Zeus on the altar. Ahí fue cuando edificó la estatua de Zeus en el altar judío. And he went crazy. That person went crazy. Entonces, he died crazy. Se volvió loco el tipo y murió loco. So in verse 28. En el verso 28, I'm sorry. Perdón. We read that 30. en el verso 30, Ships from Cyprus shall come against him. Therefore he shall be grieved and return in rage against the holy covenant and do damage. So he shall return and show regard for those who forsake the holy covenant. Verse 30. Cyprus. Cyprus, yeah. Ya. Porque vendrán contra él naves de Chipre o Kitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. The Roman ships are the Cyprus. Estas naves o barcos son de Chipre, eran de los romanos. And he returned in rage and he did very big damage in Israel. Y él volvió con gran ira y le hizo un gran daño a Israel. But also he would show regard for those who forsake the holy covenant. Verso 31. Y se levantarán de su parte. No, the second part of 30. Ok. En la segunda parte del verso 30. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. And he deceived the Jewish people. Él engañó a los judíos. He was flattering. Él les estaba como enamorando. And he made them deny their faith. Y los hizo también negar su fe. And he actually made them help him persecute the real Jews. Y los hizo perseguir a los verdaderos judíos Now this happened in the first de religión. century.
Esto sucedió first century. en el primer siglo antes de Cristo. Revelation chapter 2, Apocalipsis 2. those who say they are Jews but they aren't. Esos que dicen que son judíos, They are a synagogue of Satan, que son sinagoga de Satanás. you know. Primer siglo después de Cristo. And also, during the Great Tribulation period, Y también durante el periodo de la gran tribulación, in Revelation 13, en Apocalipsis the 13, Antichrist will also deceive some of the Jews el anticristo va a engañar a algunos de los judíos and make them believe that he is actually a good guy y los va a hacer creer que él es una buena persona, while he is openly persecuting the Jews. cuando en realidad él está persiguiendo a los judíos. There will be apostate Jews. Y estos van a ser los judíos And this apóstatas. is also a type, a picture for us from the Old Testament Esto también es un cuadro del Antiguo Testamento about what's going to happen in the future. acerca de los eventos futuros. And verse 31, Ahora sí, el verso 31. you can just read 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. That's the abomination of desolation. La abominación desoladora In 167, December the 25th, fue el 25 de diciembre 167 is when he placed that Zeus altar image on the altar. del 167 a.C. Ahí fue cuando edificó la estatua de Zeus en el altar And he offered a pig on the altar. e hizo un sacrificio de un cerdo en el altar He defiled the sanctuary. y así contaminó el santuario. But it's a picture of the Antichrist sitting in the temple of God. Esto es un cuadro del anticristo cuando venga a sentarse en el templo de Dios, The Great Tribulation period. o sea, la gran tribulación. A lot of details are given to us, Y se nos da muchos detalles. given to Daniel for his future, Y aquí se le dieron a Daniel para el futuro. and also some of it is future for us. Y también algo de esto es futuro para nosotros. Now, from verse 40 Desde el verso 40 until the verse 45, hasta el verso 45, this is the conquest of these dynasties. se habla de la The how Antiochus wages war in the Middle East. se habla de cómo Antíoco luchó en el Medio Oriente. And he says in verse 45, he shall plant the tents of his palace between the seas. Dice que plantará las tiendas de su palacio entre los montes, entre los mares. Two seas. Hay dos mares, There is the great Sea or the Mediterranean Sea, el mar Mediterráneo, ese mar grande, and then there is the Dead Sea. y el mar Muerto. And he will place somewhere there, or somewhere a little bit south. Y en algún lugar, ahí en ese punto, His military tent. va a poner sus barracas. That's Antiochus Epiphanes. Ese es Antíoco Epífanes. Also a battle called Armageddon at the end of the Great Tribulation period. También se habla de la batalla del Armagedón que va a suceder ahí al final de la gran tribulación. And that is described in Revelation 16 verse 6. Eso está en Apocalipsis 16:6. And also the book of Zechariah chapter 14. También en Zacarías 14, Armageddon. Armagedón. So Antiochus Epiphanes is actually a lot of details shows a lot about him, shows a lot about the person of the Antichrist. Entonces, Antíoco Epífanes muestra muchas características del anticristo futuro. So we talk about this period a lot. Entonces, se habla bastante de este periodo. But so what is between the 7 years and the cross of Jesus? Pero ¿qué hay entre la cruz de Cristo
y estos 7 años de la gran tribulación? What is between the 69th and the what is between the 69th week and the 70th week? ¿Qué hay en medio de la semana 69 y la otra semana de la tribulación? Yeah, please come with me to 1 Peter chapter 1. Acompáñenme a Primera de Pedro 1. First Peter 1 Primera de Pedro 1, and verse 11. verso 11. Please read it in Spanish. Verso 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. What is this time between his sufferings? ¿Por qué hay este tiempo entre sus sufrimientos, That's the cross. o sea, la cruz, Messiah cut off. donde se le quita la vida al Mesías, And when he comes back y cuando vuelve por segunda vez to take down the Antichrist in the battle of Armageddon, para derrotar al anticristo en la batalla de Armagedón? his sufferings and his glories. Aquí sus sufrimientos y aquí sus glorias. We know the 7-year tribulation. Conocemos acerca de los 7 años de tribulación What's in between the two? que está entre estos dos periodos. Now, please come with me to Ephesians 3. Ahora vamos a Efesios 3. Ephesians 3, Efesios 3, verse 3. verso 3. The dispensation of the grace of God. La 3:3. 3:3. You sure? Ephesians 3:3. Sorry. So the revelation he made known to me, the mystery. Que por revelación me fue declarado el misterio. Mystery. El It misterio was not revealed, no fue revelado, but now it's revealed. pero ahora es revelado. When? ¿Cuándo? Was it revealed to Daniel? Fue revelado a Daniel. A lot was revealed to Daniel, but not this. Mucho le fue revelado a Daniel, pero esto no le fue revelado. This was revealed to Paul, the apostle, specifically. Esto le fue revelado específicamente al apóstol Pablo. By revelation, Por la revelación he made known to me the mystery. me fue declarado el misterio. Verse 4, Verso the 4, end of the verse, the mystery of Christ. al final del verso, el misterio de Cristo. Verse 5, Verso 5, in other ages was not made known to the sons of man, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los as it hombres, has now been revealed como ahora es revelado by the spirit of his holy apostles and prophets, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body. que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. And this is the church age that we live in today. Esto es la edad de la iglesia en la cual estamos viviendo nosotros. Right before this 70th week, the Great Tribulation. Justo antes de la semana 70, la semana de la gran tribulación. Now in 12:1, En Daniel 12:1 talking about the end times. se habla de los últimos tiempos. Verse 2, En el verso 2, many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. You're going to shine like a star. Ustedes van a brillar como una estrella. The soul winners.
los ganadores de almas. Daniel, you're going to shine. Daniel, vas a brillar. You are wise. Tú eres sabio. You let the word of God impact your heart. Tú dejas que la palabra de Dios impacte en tu corazón. Verse 4. En el verso You, 4. Daniel, shut up the words and seal the books until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. We are talking about the end times. Estamos hablando de los últimos The tiempos. knowledge El conocimiento, is increased. la ciencia está creciendo. Little flash drives carrying Estos pequeños libraries. USB que puedes meter una librería entera. Travel, Y los viajes, global traveling. viajes globales. An average person Una persona promedio who just goes about in the city, que viaja por la ciudad, goes, takes combis and goes goes to work and school. que usa el transporte público y va a trabajar o a estudiar. Very possible that if you calculate the kilometers, Si tú calculas el kilometraje, very possible that you go around the globe every other year. es posible que el recorrido que haces es más o menos el tiempo o la cantidad que das la vuelta al mundo. Yeah, twice around, every other year you go around the world. Cada año es como si fueras alrededor, cada 2 años es como si fueras alrededor de la Tierra. That's how much we travel, Así es como viajas, just by cars. en auto. The knowledge increased. El conocimiento ha crecido. But so, this is a sign we are in the end times. That's fine. Esto es una señal de que estamos en los últimos tiempos y está bien, Because we know. porque ya sabemos. And what we would do. ¿Y qué vamos a hacer? We are like Daniel. Somos como Daniel. Lord, we want to set our face to seek you. Señor, queremos poner nuestro rostro para Please. buscarte. Please act. Por favor, Please actúa. forgive us our sins. Por favor, perdona nuestros pecados. Please, not because of our good deeds, but because of your mercies. Dios, no es por nuestras propias justicias, sino por tu misericordia. We want to set our hearts to seek God's face. Queremos poner nuestros corazones para buscar a Dios. Amen? Amén. Amen. Amén. Okay. Prophecy La, is very relevant to our lives today. la profecía es muy importante para nuestras vidas hoy. Relevant. Muy, Book of re- Revelation, Book of Daniel. muy relevante. Apocalipsis y Daniel. So, the reading assignment. Entonces la tarea de lectura, Where are we? What week are we? ¿en dónde nos quedamos? ¿En qué semana estamos? Now it's 4, right? La 4ª semana. So that's Ezekiel 11 to 20. Entonces es Ezequiel del 11 al 20 y que ya lo tienen que haber leído. Okay, and then so for the next week, Para la próxima semana so you have the whole book of Daniel to read, bueno, tienen ya el que haber leído todo Daniel and then the book of Ezekiel y Ezequiel until chapter 30. hasta el capítulo 30. Okay? ¿De acuerdo? So thank you, Lord, for Entonces, gracias, Señor. thank you for your word, Gracias por tu palabra. and we pray, Lord, that you give us understanding Oramos para que nos des entendimiento and guard us and keep us. y nos guardes, Señor. And Lord, keep our students in Bible college. Que mantengas a los estudiantes Lord, en el instituto bíblico, We are aware of the spiritual warfare, porque estamos conscientes de esta guerra espiritual. Lord, and help us see reality. Ayúdanos a ver la realidad. Thank you, Lord. We pray Gracias, Señor. for all the teachers, all the students tonight. Oramos por los maestros y estudiantes Bless esta this- noche. Bless this week's classes, Lord. Bendice las clases de esta semana. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús. Amen. Amén.